Ok, entonces, recordando un poco lo que vimos la clase anterior, hablamos respecto del condensador esférico, ¿cierto? Que había quedado pendiente ese cálculo, en el cual se encontraba una capacidad, ¿cierto? Que tenía esa forma de ahí. Y luego hablamos de los condensadores conectados en paralelo, ¿cierto? Conexiones en paralelo, conexiones en serie, y concluimos que en el caso cuando los condensadores están en paralelo, se suman directamente. Se suman directamente, ¿cierto? Y cuando están conectados en serie, se suman como el recíproco. Y luego hablamos un buen rato eh, de La cómo es imagen está que... ausente. No se ve nada. A ver, ya, sino que es la carga la que ahora es la que está aumentando. Entonces tenemos que la carga Q es mayor que la carga que había inicialmente en el condensador. Entonces, la pregunta del chat es, ¿no debería estar dividiendo por K? Me imagino que se refería al primer caso, cuando el sistema está aislado. ¿Te refieres a esa K? ¿A esa capa? Ya. Primero, si es que ese capa estuviera en el denominador, no se estaría cumpliendo que la capacidad está aumentando respecto a la capacidad original. ¿Ya? Tiene que aumentar siempre. El capa es siempre, al menos para este tipo de materiales, va a ser siempre un número positivo y mayor que 1. ¿Ya? Eso es una cosa. Yo creo que te confundes un poco con lo que se obtiene a partir de esto. Solamente aquí dijimos que el delta B era menor que el delta B cero. ¿Ya? En particular, si lo queremos dejar como una igualdad, el delta B es igual a la diferencia potencial original, ¿cierto? Dividido por la constante dieléctrica. ¿Ya? Y de hecho, si lo reemplazamos acá, nos queda justamente lo que debería, que el kappa está en el numerador. ¿Ya? Y para el caso en el cual el sistema está conectado, la relación entre las cargas es proporcional, ¿cierto? Ahora esto es proporcional a kappa veces por la carga inicial. ¿Ya? Ok. Entonces quería dejar eso claro antes de seguir avanzando con la materia. ¿Ya? Porque muchas veces se hacen preguntas que no hay que hacer mucho cálculo, sino que tienen que ver más con manejo de los conceptos y no entienden mucho la diferencia entre un sistema aislado, ¿cierto? Un condensador que ya tiene carga y si está aislado la carga es una constante, versus la diferencia de un sistema que está conectado a una diferencia potencial en donde esa diferencia potencial hace trabajo sobre el sistema y además se encarga de mantener la diferencia potencial constante. ¿Ya? En ambos casos tiene que ocurrir lo mismo. Debe aumentar la capacidad del condensador. La única diferencia es el mecanismo por el cual esta diferencia potencial aumenta. En un caso aumenta la carga, que es el caso del sistema conectado, y en el otro caso disminuye la diferencia potencial, que es el caso del sistema aislado. Ya. Eh, Antes de cambiarnos de tema, hablemos de lo que es la energía almacenada en un condensador. Siempre que queremos calcular alguna energía, la única forma en la cual podemos, ¿cierto?, acceder a este concepto de energía es primero calcular algún trabajo. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a preguntar
cuánto es el trabajo que tenemos que hacer para tomar una carga de una de las placas del condensador de placas paralelas y llevarlo a la otra placa, ¿ya? Como el condensador establece un campo eléctrico en su interior, vamos a tener que hacer algún trabajo, ya sea a favor o en contra del campo eléctrico, ¿cierto? Dependiendo del camino, para mover esa carga. Entonces, ¿qué cosas sabemos? De la definición de capacidad, ¿cierto? La definición de capacidad nos dice Q sobre módulo de delta B. Podemos obtener que la diferencia de potencial se puede escribir como Q sobre C. ¿Ya? Esta expresión la vamos a ocupar harto después cuando estemos haciendo circuitos. Pero también sabemos, ¿cierto?, que recordemos un poco cuando estábamos hablando de potencial eléctrico y hablamos también de diferencia de potencial eléctrico, y lo primero que hicimos en ese caso fue calcular una energía. ¿Ya? Y esa energía es justamente la diferencia de potencial por una carga. Por lo tanto, este trabajo para mover la carga lo podemos asociar directamente con la diferencia de potencial por el valor de la carga de prueba que queremos mover, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista más infinitesimal, podemos decir que dW es igual a delta B por un dQ. Entonces, si reemplazamos acá, nos queda que el dW lo podemos escribir como Q sobre C de Q. Y como queremos el trabajo total, bueno, tendremos que integrar, ¿cierto?, entre 0 y algún W, y aquí tendremos que integrar entre 0 hasta que se cargó el condensador. Entonces acá obtenemos trabajo igual, bueno, aquí hay que integrar Q, así que simplemente nos queda Q cuadrado sobre 2C, y esto es lo que vamos a asociar directamente con una energía. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen un condensador, si ese condensador está completamente cargado, tienen que la energía del condensador es igual a la carga que adquiere sobre 2 veces su capacidad. Si es que no está completamente cargado, bueno, entonces tendrán en algún momento un Q, ¿cierto? Alguna función que depende del tiempo. Eso lo vamos a ver en mayor detalle cuando estemos estudiando la carga del condensador en circuitos RC. Entonces, en ese caso dicen, ok, la energía, que también va a ser una función del tiempo, será esta carga sobre 2 veces la capacidad. ¿Ya? No cambia en nada. Esta expresión de acá la podemos reescribir de otra forma, ¿ya? Como sabemos la definición de capacidad, en otras palabras, como sabemos que C es igual a Q sobre delta B, esto nos permite reescribir esta energía del condensador, por ejemplo, como C medios por delta B al cuadrado. O, no, así solamente, ¿ya? Entonces, en el fondo, tienen algún ejercicio, conocen la carga y la capacitancia, calculan la energía, así que se les pregunta de esa forma. Si es que no conocen la carga y conocen la capacitancia y la diferencia de potencial, pueden obtener la energía del condensador de esa forma. ¿Ya? Ok. Podemos aprovechar este resultado. Si se fijan, el condensador de placas paralelas lo estamos usando como un modelo bastante simple para calcular varias cosas. Nos permitió calcular la energía del condensador. A pesar de que lo calculamos a partir de un condensador de placas, el concepto se puede aplicar para cualquier tipo de condensador, ¿ya? Y ahora podemos hacer lo mismo, porque esta energía va a estar justamente almacenada en el volumen que hay dentro del condensador. Por lo tanto, podemos de alguna manera independizarnos
del condensador y preguntarnos cuánto es la energía que está almacenada en el campo eléctrico dentro del condensador. Y para independizarnos del condensador en sí, dividimos justamente por el volumen que ocupa este condensador de placas paralelas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es definir una densidad de energía. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para el caso particular de placas paralelas, para placas paralelas, PP, ¿ya? ¿Qué es lo que sabemos? El campo eléctrico dentro del condensador de placas paralelas es constante y es la superposición del campo eléctrico de dos planos infinitos, ¿cierto? Entonces sigma sobre epsilon 0, pero más allá de ese sigma sobre epsilon 0 nos importa que es una cantidad constante. Y si es una cantidad constante, la diferencia de potencial, que es la integral del campo eléctrico, toma una forma bastante simple, ¿cierto? Porque nos queda la integral simplemente del dl. El campo eléctrico sale, entonces, ¿qué es el campo eléctrico por la distancia? En otras palabras, el delta B, para el caso de placas paralelas, se puede escribir como un E por D, que es la separación de las placas, donde el E, ¿cierto?, es sigma sobre epsilon 0. Lo dejamos claro a pesar de que no lo vamos a usar. Lo que sí vamos a usar es que es una constante. Por otro lado, también sabemos que la capacidad, en el caso de placas paralelas, tiene la forma epsilon 0, el vacío, ¿cierto?, que hay entre medio de las placas, el área de las placas y la separación que hay entre ellas, ¿ya? Entonces todo esto lo reemplazamos en la definición de la energía. En particular, justamente la definición que está ahí arriba. La energía del condensador es igual a 1/2 la capacidad por la diferencia potencial al cuadrado. Si reemplazamos nos queda 1/2 epsilon 0 por A sobre D por E por D al cuadrado. ¿Ya? Entonces, simplificamos lo que hay que simplificar. Esto se nos va uno de los D y nos queda aquí la energía. Se puede escribir como 1 sobre epsilon 0. Y aquí queda un A por D por E. Y aquí viene esa cantidad de ahí, es justamente el volumen. El volumen del espacio vacío que hay entre medio de las dos placas, que es donde existe el campo eléctrico. Y justamente es en ese campo eléctrico donde se va a estar almacenando la energía. Por supuesto, aquí falta un cuadrado. ¿Ya? Entonces definimos una densidad de energía por U minúscula, que va a ser igual a la energía del condensador dividido por este volumen, y que es 1/2 epsilon 0 por E cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Si tienen un condensador, sea cual sea, la energía de ese condensador es Q cuadrado sobre 2 veces por la capacidad. Y en base a ese resultado obtenemos un resultado que es mucho más rico, porque esto nos está diciendo que cada vez que exista un campo eléctrico en el espacio, ese campo eléctrico va a tener una densidad de energía, o sea, unidades de energía partidos por unidad de volumen, que es igual a 1/2 de epsilon 0 por E cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Ya. Más adelante me voy a enfocar en hacer ejercicios. Por ahora prefiero seguir avanzando con la materia. ¿Ya? Ok. Pregunta. Para ustedes, ¿qué es la corriente eléctrica?
¿Qué entienden o qué creen ustedes que es la corriente eléctrica? ¿Son cargas en movimiento? Ya, sí. ¿Qué tipo de cargas? Electrones. Electrones, ¿cierto? Eh, efectivamente, la corriente en un metal, ¿ya? Son cargas negativas que se mueven. En otro tipo de materiales, en donde las cargas positivas, ¿cierto? Que son los núcleos, se puedan mover, podría existir una corriente de cargas positivas, ¿ya? Claramente eso no va a ocurrir en un material sólido. Puede ocurrir en un gas, en donde los átomos se pueden mover, ¿cierto? Puede ocurrir en un fluido, en donde también los átomos se pueden mover, pero en un material sólido, en donde los núcleos, los átomos, ¿cierto? Están restringidos y lo único que se pueden mover son los electrones de la última capa de valencia. Entonces, en ese caso vamos a tener una corriente de electrones, ¿ya? Nosotros nos vamos a concentrar solamente en corrientes de electrones, pero eh, vamos a asumir que en realidad la corriente se produce por portadores de carga positiva. ¿Ya? Esto no cambia en nada los resultados. Al final, si es que uno define que tiene una corriente positiva que va en esta dirección, en realidad lo que ocurre es que hay una corriente negativa que va en la dirección opuesta, ¿ya? Pero no va a cambiar el resultado de la formulación. ¿Por qué hacer esto que podría parecer contraintuitivo? Bueno, la razón del cual se los voy a explicar un poquito más adelante cuando estemos analizando ya lo que es la FEM, la fuerza electromotriz, ¿ya? Y la energía justamente dentro de un circuito. Pero tiene que ver, se los puedo adelantar un poco, tiene que ver para poder hacer una analogía, ¿ya? De lo que ocurre cuando uno suelta una carga positiva dentro de un circuito con lo que ocurre cuando uno suelta, por ejemplo, una masa, una piedra, dentro de un campo de gravedad. Dentro de un circuito, dentro de los cables, lo que vamos a tener es un campo eléctrico establecido por la diferencia potencial, ¿ya? Y si uno suelta una carga positiva, esa carga positiva se va a mover en la dirección del campo eléctrico, que es exactamente lo mismo que hace la piedra al soltarla en un campo de gravedad, se mueve en la dirección del campo de gravedad, ¿ya? Si soltamos una carga negativa, la carga negativa se va a mover en contra de la dirección del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, un poco para poder usar esa analogía, es que nos vamos a quedar con que vamos a considerar que las corrientes están conformadas por cargas positivas, ¿ya? Entonces, teniendo eso, partamos por establecer un modelo de conducción eléctrica, o sea, un modelo que nos permita explicar las corrientes de una manera bastante sencilla. Y sí, sí, perfecto. Tal cual como lo dicen en el chat, vamos a considerar es como si fuera un caudal de electrones. Y por lo tanto, si tenemos un caudal, podemos calcular una razón de cambio, ¿cierto? Cómo avanzan estos electrones a lo largo de esta, por así decirlo, cañería, que es muy similar a la forma en la que se calcula un caudal en una cañería o el caudal de un río, ¿ya? Entonces, conducción eléctrica. Consideremos que vamos a tener solo cargas positivas distribuidas en alguna región del espacio. Y estas cargas positivas van a atravesar alguna cierta área. ¿Ya? Las cargas se están moviendo. Sí, se están moviendo gracias a la acción de un campo eléctrico. Así que, digamos, perfecto, vamos a tener un campo eléctrico, por simplicidad, constante en magnitud y en dirección, apuntando hacia allá. Por lo tanto, las cargas, como además tienen masa, ¿cierto? Si es que no existiera masa, que fíjense, estos son Qs. La fuerza que siente un Q dentro de un campo eléctrico es Q por E, ¿ya? Y si yo quiero ver ahora cómo se mueve ese objeto, digo, ok, entonces aplico la segunda ley de Newton, F igual a M por A. Entonces me queda Q por E igual M por A. Si es que no hay masa, no tengo aceleración, ¿ya? Entonces, siempre es que queremos ver movimiento, tenemos que asumir, ¿cierto?, que también el cuerpo además tiene masa, lo cual es verdad, tiene una masa pequeñísima, ¿cierto? Es la masa del electrón, la masa del protón, que es harto más grande.
pero sigue siendo pequeña, pero es distinta de cero. Entonces, estas son cargas positivas con masa, sienten la acción del campo eléctrico, que es constante, y por lo tanto aparece una fuerza, por lo tanto aparece una aceleración, y si hay aceleración hay una velocidad. Entonces estas cargas se van a mover con una velocidad que vamos a llamar velocidad de arrastre. ¿Ya? Puede ser un v sub a o en inglés v sub d por drift, velocidad drift. ¿Ya? Esta va a ser la única vez que le vamos a poner el subíndice a la velocidad, porque como es la única velocidad que aparece en el modelo, no tiene sentido seguir arrastrando el índice A o D, dependiendo del texto de estudio que ustedes estén usando. ¿Ya? Pero vamos a tener una velocidad. Entonces, nos podemos preguntar por cuánta carga por unidad de tiempo está atravesando esa sección transversal, que es justamente lo que uno hace, ¿cierto?, para definir un caudal. Entonces tenemos cantidad de carga, delta Q, esto es cantidad de carga que pasa por el área transversal A, que pasa por A. Y también nos preguntamos en cuánto tiempo esa cantidad, el de Q, atraviesa esa área. ¿Ya? Entonces, intervalo de tiempo. Entonces, si tenemos estas dos cantidades, lo natural es decir, ok, ¿cuánta cantidad de carga atraviesa esa área A en el intervalo de tiempo delta t? Entonces lo que tenemos, ¿cierto?, es un delta Q sobre delta t, y eso no es más que una cantidad que vamos a llamar corriente promedio. ¿Ya? Ahí la barra sobre la variable está simbolizando promedio. Hay otras notaciones, también uno puede decir que el promedio de una cantidad se puede escribir así, la notación que a ustedes les parezca más cómoda. ¿Ya? Pero es una cantidad promedio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de deltas, o sea, diferencias finitas. No estamos hablando de diferencias infinitesimalmente pequeñas. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos definir la corriente instantánea, ¿cierto? El I, lo que tendríamos que hacer es tomar el límite cuando delta t tiende a cero, ¿cierto?, de esta corriente promedio. ¿Ya? Y bueno, esto sabemos, ¿cierto?, lo que ocurre en las diferencias finitas se transforman en una derivada, así que esto no es más que dq a dt. ¿Ya? Si miramos la definición, vemos que las unidades de corriente tendrán que ser carga, ¿cierto?, coulombs, sobre unidad de tiempo, sobre segundos, y esto es justamente lo que se define como un ampere. Ampere. ¿Ya? Ok, entonces veamos cómo podemos definir esta cantidad de corriente en términos de las cantidades, las variables microscópicas del problema. ¿Ya? Cantidad de cargas que están pasando, cantidad de portadores de carga que está pasando, el valor de los portadores de carga, la velocidad que llevan estos portadores de carga. Este es uno de los modelos más simples que pueden encontrar para estudiar lo que es la conducción eléctrica. Si se van al texto guía, el Serway o el Szymanski o cualquier de los otros textos más avanzados, van a encontrar que no es el único modelo, sí es el más simple. Hay modelos que, por ejemplo, pueden incorporar la temperatura del conductor, y ahí uno puede obtener una expresión un poco más compleja para la resistencia en términos de la temperatura, ¿ya? Lo cual sabemos que es así, la resistencia eléctrica es una función de la temperatura, pero en el régimen de temperaturas bajas o de corrientes pequeñas, podemos asumir que la resistencia eléctrica no depende de la temperatura, y el material en ese caso es un material que respeta la ley de Ohm, ¿ya? En donde vamos a encontrar una correlación lineal entre la corriente y la diferencia potencial aplicada. Entonces, coloquemos esto dentro de un conductor, y para eso
para avanzar rápido voy a hacer dibujo a la rápida, así. Después cuando les suba el documento al aula, se lo subo con dibujos más bonitos. Supongamos que ese es el trozo, un trozo de algún alambre, ¿ya? Es un pelo de cobre, es algo muy pequeño, pero le hacemos un zoom y lo que vemos es básicamente un cilindro de algún material conductor. Si es un material conductor, uno, es un equipotencial. Dos, las cargas se pueden mover libre dentro de ellas. ¿Ya? Por lo tanto, si hay algún exceso de carga, esas cargas inmediatamente son superficiales. Pero si es que no tiene un exceso de carga, igual podemos decir que hay cargas libres que están ahí. O sea, la suma total de todos los protones que hay en los núcleos más todos los electrones nos va a dar cero. Pero si es un buen conductor, van a haber algunos de esos electrones que van a estar en las últimas capas, no van a estar apareados, ¿cierto? Por lo tanto, van a ser electrones de valencia. Y si es que establecemos un campo eléctrico dentro del conductor, lo cual inmediatamente nos saca del equilibrio, ¿cierto? Porque en equilibrio el campo eléctrico es cero. Entonces, si establecemos un campo eléctrico dentro del conductor, nos saca el equilibrio y eso se hace colocando una diferencia de potencial entre los bordes del conductor, vamos a tener un campo eléctrico que nos va a acelerar estas cargas. ¿Ya? Entonces vamos a tener alguna pequeña sección de este conductor que va a tener alguna una longitud delta X. Esto tiene una área A. Y nos preguntamos por el movimiento de estas cargas. De nuevo, siempre sabemos que son electrones, pero por simplicidad del modelo las pensamos como cargas positivas y que van a estar moviéndose, ¿cierto?, con una cierta velocidad en esa dirección. Entonces son cargas. Entonces, sabemos que esa distancia, ese mismo delta X que está ahí arriba, lo podemos escribir como un B por delta T. Entonces aquí tenemos que hacer algunas suposiciones. Este material conductor le vamos a asignar una propiedad que tiene que ver con qué tan buen conductor es. Y eso es, en otras palabras, la cantidad de portadores de carga que se van a poder mover dentro del material. ¿Ya? Entonces definimos un N como cantidad de portadores de carga. Y sobre la misma definimos una densidad que va a ser igual, por supuesto, a N sobre el volumen. Entonces, densidad de portadores de carga. ¿De qué volumen estamos hablando? Bueno, justamente estamos hablando del volumen que está encerrado ahí en azul. O sea, esto es justamente delta X por el área transversal, ¿cierto? Pero ese delta X ya sabemos que lo podemos escribir como B delta T por el área transversal. ¿Ya? Ok, entonces la pregunta es, tenemos que escribir cuánta, porque la idea acá es escribir la corriente promedio. Para describir la corriente promedio tenemos que encontrar el delta Q sobre delta T. Entonces encontremos cuánta es la carga que vive en ese volumen delta V y que va a estar atravesando esa sección en algún tiempo delta T. Bueno, podemos decir la carga total que existe en ese pequeño espacio tendrá que ser algo así como la cantidad de portadores de carga
multiplicada por el, el valor, ¿cierto?, de cada uno de los portadores de carga, o sea, por Q. Eso. Delta Q tiene que tener unidades de Coulomb, N es un número, así que multiplicado N por Q minúscula tiene las unidades de Coulomb, así que eso está bien. Pero ese N mayúscula, ¿cierto?, que es el número total de portadores de carga en el volumen, lo podemos reemplazar en términos de la densidad. O sea, esto lo podemos escribir como la densidad de los portadores, la densidad de portadores de carga, por el valor de cada uno de esos portadores de carga, por el volumen. ¿Ya? Y aquí voy a escribir volumen siempre con ese subíndice para no confundirnos con el B del potencial. ¿Ya? Ah, perfecto. Pero el volumen ya lo habíamos escrito en términos del delta T y del área. Así que esto es N, Q, B, A, delta T. Por lo tanto, la corriente promedio, en términos de las cantidades microscópicas que definen justamente el modelo, es N. ¿Qué me falta aquí? No me sobra nada, está bien. Es la densidad de los portadores de carga, el valor de los portadores de carga, la velocidad de los portadores de carga y el área transversal del conductor por el cual estos portadores se están moviendo. ¿Ya? Esto es justamente la definición delta Q sobre delta T. Todo lo que hicimos antes es más que nada sentar las bases para poder llegar a esta expresión. ¿Ya? Todo esto es para explicar el modelo. Lo importante acá es que en un modelo de conducción eléctrica simple, la corriente se puede describir como NQB por A, donde N es la densidad de los portadores de carga, Q es el valor de los portadores de carga, B es la velocidad de los portadores de carga y el A es el área transversal del cable. Por lo tanto, si ustedes tienen un cable de cobre grueso versus un pelo de cobre bien delgadito, claramente por el cable que es más grande va a estar pasando más corriente, ¿cierto? Al menos eso es lo que nos está diciendo esta expresión. Ok. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando estos materiales se mueven, cuando estos portadores de carga se mueven dentro de un conductor? Volvemos a nuestro modelo de cable cilíndrico. Tenemos las paredes del cilindro. Entonces vamos a tener, por ejemplo, y una carga positiva aquí va a sentir la acción de un campo eléctrico que existe en todo el conductor, y por lo tanto, como tiene masa, va a empezar a acelerar y va a empezar a moverse con una velocidad que es variable, ¿cierto? Aceleración constante, sabemos qué forma tiene que tener la velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si el conductor fuera perfecto, no habría nada que se opusiera al paso de esa carga positiva en llegar desde un extremo hasta el otro. Se movería libremente, aceleraría constantemente, ¿cierto? Podría alcanzar velocidades muy altas. Entonces lo que nos está describiendo al decir eso es que lo que tenemos ahí es un conductor perfecto, por lo tanto un conductor sin resistencia. ¿Ya? Para efectos prácticos, cuando estemos haciendo circuitos, siempre vamos a pensar que los cables son conductores sin resistencia, son conductores perfectos. ¿Ya? En la realidad eso no ocurre. Los conductores perfectos no existen, por lo menos a temperatura ambiente, aún no. ¿Ya? No, el fenómeno de superconductividad se estudia a temperaturas bajas, se han logrado encontrar superconductividad a temperaturas no cercanas al cero, ¿cierto? Sino que temperaturas más altas, pero aún estamos lejos de, o tal vez no tan lejos, pero de encontrar superconductividad a temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, en la práctica los conductores no son perfectos.
¿qué va a ocurrir? Se van a encontrar con algún defecto dentro del conductor, la estructura cristalina no es perfecta, las bandas de conducción por donde se mueven estos electrones no están todas perfectamente alineadas. Entonces, en la práctica, ¿qué puede ocurrir? Que esta carga positiva que va avanzando se va a encontrar probablemente con algún núcleo. ¿Ya? Y podemos decir, haciendo abuso del concepto, que la carga positiva va a chocar con el núcleo. Va a chocar en términos de que le va a estar transfiriendo energía, ¿ya? Porque en realidad no hay un contacto físico entre esa carga positiva y el núcleo. Si es que ocurriera un contacto físico, probablemente podría ocurrir un proceso de fisión nuclear, ¿cierto? ¿Ya? Que es justamente la forma en la cual se puede construir ese proceso de fisión nuclear, ¿ya? Ahí se producen directamente choques de electrones altamente, perdón, de neutrones altamente acelerados contra los núcleos, ¿ya? Acá lo único que ocurre es que el núcleo tiene una cierta carga, el portador que se va moviendo tiene otra cierta carga, hay una interacción, cierto tipo Coulomb, por así decirlo, entre estas dos partículas, y hay una transferencia de energía y una transferencia de momentum. Vamos a pensar el choque en esos términos, ¿cierto? En ese concepto de choque. Entonces la carga le transfiere, choca con el núcleo, le transfiere toda la energía al núcleo, y por lo tanto se frena, se desacelera. Pero el campo eléctrico sigue estando ahí. Ese campo eléctrico está puesto por una diferencia potencial. La diferencia potencial sigue haciendo trabajo, inyectando energía dentro del conductor, y por lo tanto esta carga vuelve a acelerar. ¿Ya? La carga vuelve a acelerar y eventualmente se va a encontrar con otro defecto. Le transfiere energía al defecto y por lo tanto con cada uno de estos choques le está transfiriendo energía a los núcleos del conductor. Por lo tanto le está transfiriendo energía al conductor. Se frena, vuelve a acelerar, se frena, vuelve a acelerar, se frena, etc. Hasta que sale de alguna forma del conductor. Vuelve a las placas de la diferencia potencial que está aplicando, que en el fondo van a ser las tapas del cable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si el material tiene resistencia, que es un conductor común y corriente, al establecer una corriente, va a haber una transferencia de energía desde las cargas que se están moviendo hacia el material. Y eso se va a ver reflejado en una alza de la temperatura, ¿ya? Si es que ustedes han visto 130, saben, ¿cierto?, que la temperatura se puede relacionar con la vibración de las partículas, ¿cierto? Lo tienen que haber visto en 130. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con cada interacción de estos portadores de carga con los núcleos se le transfiere energía y por lo tanto estos núcleos que podrían haber estado quietos, ¿cierto?, a baja temperatura, se empiezan a mover. Entonces, si un núcleo antes solamente ocupaba este espacio, al adquirir energía se empieza a mover, a vibrar en todas las direcciones y por lo tanto ahora tiene un espacio aparente que es más grande, que sería ahora esta esfera de acá. Entonces, si yo tengo acá un núcleo y una carga, un portador de carga iba a pasar por aquí arriba, no iba a chocar, cuando adquiere energía producto de todos los choques, esto se está moviendo y ahora sí va a chocar. Por lo tanto, de esa manera aumenta la resistencia del material, ¿ya? Entonces, al pasar corriente por un conductor real, ¿cierto?, un conductor que no es perfecto, al pasar corriente, esto implica que aumenta la temperatura y aumenta la resistencia. Estamos introduciendo a poco los conceptos de resistencia eléctrica. Aumenta la resistencia. ¿Ya? Esto se conoce como el efecto Joule, que es el mecanismo por el cual un conductor eléctrico adquiere temperatura cuando se pasa una corriente a través de él, ¿ya? Este efecto Joule puede ser algo provechoso, si es que uno lo que justamente quiere es generar calor a partir de una corriente eléctrica, como por ejemplo un hervidor de agua, o un calefactor eléctrico.
o un tostador de pan eléctrico. O puede ser un efecto no deseado, como por ejemplo el caso de un computador. La pérdida de energía, ¿cierto?, a través del calor que realiza un computador es bastante alta. Es tan alta que se necesitan disipadores, ¿cierto? Se necesitan ventiladores para que los circuitos integrados del conductor no se quemen, ¿ya? Entonces, este efecto Joule puede ser algo provechoso o algo no provechoso, ¿cierto? Dependiendo de lo que uno esté haciendo, de la aplicación que uno esté haciendo. Pregunta. El cobre sabemos que es un buen conductor eléctrico. Es un material que usualmente se ocupa en toda la electrónica. ¿Qué velocidad de arrastre, conociendo este modelo ahora, creen ustedes que tiene un electrón dentro del cobre? Si sabemos, ¿cierto?, que, por ejemplo, desde el momento en el que yo apago el interruptor o lo enciendo, la luz se prende de manera casi instantánea, ¿cierto? ¿Qué velocidad creen ustedes que tiene es la velocidad de arrastre de un electrón dentro del cobre? Una velocidad muy grande, muy pequeña. ¿Pequeña? Pequeña, ¿qué tan pequeña? Muy pequeña. Muy pequeña. Cobre. Es del orden de 10 elevado a menos 4 metros por segundo. ¿Ya? O sea, se mueven muy lento las cargas. ¿Por qué el fenómeno es instantáneo? Bueno, porque el conductor está lleno de portadores de carga. Y una vez que se establece, ¿cierto?, un campo eléctrico entre el conductor, se mueven todos en bloque. Entonces no es que un electrón que estaba al inicio del cable recorre todo hasta el final, ¿cierto?, y enciende la luz, sino que todo se mueve en bloque. Y más aún, no es que se mueva en una sola dirección, que eso sería el caso de corriente continua. Lo que nosotros usamos en la vida cotidiana es corriente alterna. Entonces, en realidad, todos los portadores de carga oscilan hacia adelante y hacia atrás dentro del conductor. ¿Ya? Ok. Ya, entonces tenemos nuestro modelo de corriente microscópica, ¿cierto? Tenemos el efecto Joule. ¿Cómo andamos de tiempo? Me queda un poquito todavía. Hablemos entonces de lo que es lo que vamos a llamar una densidad de corriente. Si sabemos que podemos describir una corriente como densidad de portadores de carga, valor de los portadores, velocidad de los portadores y el área, podemos dividir por esta área y definir una densidad de corriente como una corriente sobre el área. Por lo tanto, esto es simplemente NQB. ¿Ya? Pero miremos un poquito más esta definición, que trae unas consecuencias un poquito importantes. Primero, esto quiere decir que la corriente se puede definir como esta densidad de corriente por el área. Pero nosotros sabemos que el área en general es una cantidad que puede ser vectorial. Por lo tanto, si lo que vamos a obtener es que la corriente es una escalar, no tenemos otra opción, ¿cierto?, que la densidad de corriente también sea una escalar y por lo tanto lo que existe ahí sea un producto punto. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es que en general la corriente se puede escribir como la integral de J punto dA, donde esta densidad de corriente J, que es ahora una cantidad vectorial, no es más que N
Q, no tenemos de dónde sacar vectores ahí, ¿cierto? Así que el único vector que queda es justamente la dirección vectorial de la velocidad de arrastre, la velocidad de drift. Por supuesto, esta densidad de corriente tiene unidades de amperes, ¿cierto? Que son la densidad de corriente, que es coulomb sobre segundo, pero está dividida por unidades de área. ¿Ya? Entonces, una vez que definimos esta densidad de corriente, podemos volver a hablar de cómo es que se comporta el material cuando pasa corriente a través de él. ¿Ya? Entonces uno dice que si la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico que uno está aplicando, si hay una proporcionalidad, lo que tenemos es un material que se llama óhmico. Y justamente eso es lo que define la ley de Ohm. En este caso, una ley de Ohm microscópica, porque la estamos describiendo en términos de los parámetros microscópicos. ¿Ya? Entonces, si J es proporcional, y esa proporcionalidad, lamentablemente aquí no nos quedan más letras, así que se usa la letra sigma para definir la conductividad eléctrica, es proporcional al campo eléctrico, se dice que es un material óhmico. ¿Ya? Y esto es justamente la ley de Ohm microscópica. De Ohm micro. Donde sigma lo habíamos estado usando para definir las densidades de cargas superficiales. Lamento aquí, pero la notación no es la mejor. ¿Ya? Ahora sigma representa una conductividad eléctrica y es una propiedad del material. DAG eléctrica. Y de igual manera definimos un ρ, que antes lo usábamos para la densidad de carga volumétrica, como el inverso de la conductividad, y esto es la resistividad. Ok, entonces tenemos que, si se cumple que la densidad de corriente que aparece en un conductor es proporcional al campo eléctrico, este material está respetando la ley de Ohm y se dice que es un material óhmico. ¿Ya? Quedan un pocos minutos, con esto terminamos. Nosotros conocemos ya cuál es la ley de Ohm. Probablemente la mayoría de ustedes ha escuchado del famoso V igual I por R. Entonces, para poder llegar de esta ley de Ohm microscópica a la ley de Ohm que conocemos, aterricemos este modelo microscópico en el modelo que ya hemos estado usando harto, ¿cierto? En un cilindro que va a tener una cierta longitud L y va a tener una cierta área transversal A. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a establecer el campo eléctrico? Porque el campo eléctrico es una propiedad que está dentro del material. Nosotros desde afuera lo que realmente hacemos es conectar los extremos del cable, ¿cierto? Si este lápiz es mi conductor, conectamos un extremo a una batería, una pila de 1.5 volt, por ejemplo, y el otro extremo. Entonces lo que hacemos es establecer una diferencia de potencial en los extremos del conductor. Entonces aquí en los extremos vamos a colocar una diferencia de potencial. Un B sub B y aquí un B sub A. De manera que tenemos un delta B entre los extremos. Y eso va a establecer una corriente dentro del material. Desde un punto de vista microscópico sabemos que eso establece un campo eléctrico que establece una densidad de corriente. Campo eléctrico vectorial, densidad de corriente vectorial, la corriente I es una cantidad escalar. ¿Ya? Ok, entonces, de nuevo, aquí hay hartas simplificaciones y una de ellas es que el campo eléctrico dentro del material va a ser constante. ¿Ya? Es una aproximación brutal, dado que lo que uno dice es que, ok, las tapas, ¿cierto? Que serían las tapas del cilindro del conductor, van a actuar
como si fueran planos infinitos y por lo tanto dentro del material vamos a tener un campo que es constante. Al igual que lo hicimos para calcular la energía dentro de un condensador, entonces decimos que la diferencia de potencial, delta V, que no es más que la resta del potencial en un extremo, V sub B, menos la resta, menos el potencial en el otro extremo, V sub A, eso es igual, ¿cierto?, a la integral de E.dl, pero el campo es constante, entonces sale la integral y me queda la integral de dl, simplemente es E por L en este caso, ¿ya? Ok, entonces tenemos eso por un lado. Entonces ahora recordamos, ok, pero tenemos que la densidad de corriente es proporcional al E. Pero de aquí, entonces el E se puede escribir como delta V sobre L, ¿cierto? Perfecto, entonces esta densidad de corriente me queda la conductividad, me queda delta V sobre L. Entonces aquí estamos casi listos, porque recordamos que por otro lado el J se puede escribir, ¿cierto? La densidad de corriente, J, es justamente la corriente sobre el área, y por lo tanto nos queda que I es igual a la conductividad por delta V por área sobre L. ¿Ya? ¿Cuál sería el último paso? Bueno, aquí en realidad ya estamos listos porque esto lo podemos reescribir como que la corriente es igual a algo que vamos a definir, que es conductividad por área sobre L por delta V. Y esa ya es la ley de Ohm que todos conocemos. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es definir resistencia, pero ojo que esta es la resistencia para el caso específico en el cual tenemos un conductor cilíndrico y la corriente se mueve a lo largo del conductor. La definición de resistencia en realidad es delta V en módulo sobre corriente. Y en este caso, esto es igual. Recuerden que el inverso de la conductividad es la resistividad, así que nos queda ρ por L sobre A. Entonces, al igual que lo hicimos con los condensadores, la capacidad es carga sobre diferencia potencial y todas las capacidades de los distintos tipos de condensadores dependían del epsilon 0 o del epsilon del material que hay dentro del dieléctrico y de la geometría del condensador. Acá lo mismo. Calculamos una resistencia, que es el caso de la resistencia de un conductor y corriente que va a lo largo del conductor, y en ese caso obtenemos que la resistencia depende de la resistividad del material y de la geometría del material. ¿Ya? Ok. Estoy un poquito pasado en la hora, así que dejémoslo hasta acá nomás por hoy.